Una invitada en el piso de la 104.1, estamos con Antonella Di Pietro. Antonella es la mamá de Laurencio, un niño de aquí de la ciudad de Gualeguaychú que fue diagnosticado a los 4 años con déficit en la hormona de crecimiento. Hoy tiene 7 y hace apenas un par de semanas el libro Elijo Creer, Antonella nos trajo un ejemplar del libro. Ahora vamos a hablar de eso, obviamente. Fue declarado de interés por el Consejo Deliberante de Gualeguaychú. ¿Cómo andás, Antonella? Bienvenida. Bueno, muchas gracias por recibirme. Solo te corrijo, el libro se llama Elijo Crecer, tiene un guiño con Elijo Creer. Así que Elijo Creer, lo dije. captaste muy bien. Bueno, funciona. Sí. Funciona. Elijo crecer, ahí está. No me anoté nada para la presentación, confié en mi memoria, claramente no puedo confiar en mi memoria. Elijo Creer es el libro que hace poquito, empecemos por esto último, y ahora nos metemos bien en la historia de ustedes, de Laurencio, tuya, de la familia en general, pero empecemos por la declaración de interés del Consejo Deliberante del libro. Contame en principio cómo se dio la invitación del Consejo. Digamos, empecemos por lo último, que es en realidad también cómo yo conocí la historia en primera persona. Bueno, en realidad yo me tomé el atrevimiento de presentar yo una nota contando la historia del libro, porque me parecía como una manera de que este libro no le va a llegar solamente a familias que tengan el diagnóstico, sino que puede llegarle tanto a compañeros de estudio de los chicos, a familias que desconocen totalmente el diagnóstico, y era una manera de que el pueblo, digamos, o que se abra y que se hagan... hay palabras que son tabú, digamos, talla baja, enfermedades poco frecuentes. Entonces, si nosotros comenzamos a hablar de este tema, lo llevamos a la mesa del almuerzo, los chicos pueden preguntar y sacar miedos, ¿no? Entonces, me parecía que si llegábamos a lograr, como se logró gracias a Dios, que tengamos esta declaración, esta declaratoria, podíamos llegar a abrir un poco el debate, y fue, mira, hoy una nota que podamos hablar de esto en una radio tan importante. 100%. Así que bueno. Así funciona. Así funciona. Bueno, yo me atreví, presenté y fui muy bien recibida. No sabía, yo nunca había estado ahí, así que cuando me dijeron que podía ir con mi familia, fuimos y fueron muy amorosos con Laurencio. Ya estábamos de vacaciones, así que yo lo llevé y cada uno de los concejales se tomó el tiempo de dedicarnos unas palabras y realmente fue, para él también fue algo como sentirse un día como muy especial y lo tiene ahí como recordándolo siempre. Qué lindo, ¿no? Siendo tan chiquito él, pasar por un consejo deliberante, por una declaración de interés, seguramente por palabras muy emotivas. Suelo cubrir el consejo deliberante, ese día no fui en particular, pero sí me llamó la atención esta declaración y en función de eso resolvimos invitarte. Contanos ahora sí un poquito, yo mientras vos nos empezás a contar, yo sé que es desprolijo, pero prefiero que la desprolijidad sea ahora y no después. Voy a acomodarte la cámara. ¿Querés que me corra? Vos decime para si te dónde me corro. No, ahí estás bien, ahí estás bien. Yo voy a prender una luz que hay por ahí abajo, pero mientras te pregunto, te advierto de la desprolijidad. No, por favor, no hay problema. Contanos la historia de ustedes, contanos de tu familia, de Laurencio. ¿Cómo empezó todo esto? Mira, nosotros, Laurencio nació en Capital Federal, yo soy de acá de Gualeguaychú y vivíamos en Buenos Aires, en Capital. Post pandemia decidimos venirnos a vivir acá a la ciudad, entonces no teníamos un pediatra de cabecera local, ya tenía 4 años y fuimos como para un control normal, no tenía ningún problema, no tenía ningún síntoma, no tenía ni un resfrío, pero fuimos a conocer una pediatra. Fue así que la conocimos a Laura Grosso, una pediatra de acá de la ciudad, que también hizo parte del prólogo del libro, y muy atinada a que cuando bien lo vio, como cualquier control médico, lo pesan, lo miden,
está desnudito. Ella ahí me dijo, vamos a tener que hacer una batería de estudios porque veo algo raro. En ese momento me dijo si el papá vivía acá en la localidad, estaba trabajando mi marido, y me dijo, déjalo con alguien y volvé. En esa charla era como que se me hizo un sinfín de preguntas mientras que yo lo fui, lo dejé con mi mamá, volví. Yo lo único que le pedí es, tirame 2 o 3 palabras claves como para yo saber si era muy dramático o qué hago. Y me dijo, no, veo que tiene un problema de crecimiento, quiero descartar algunas cosas. Sin decirme ningún tipo de diagnóstico en ese momento. Me tiró como, por ejemplo, voy a tirar una palabra, porque yo no soy médica, entonces tampoco quiero alertar a nadie. La única que ya a mí me sonaba reconocida era celiaquía, que podía ser, porque tenía como la pancita más como de bebé, digamos, más gordita, siendo muy flaquito. Entonces yo me había quedado con esa, porque era como que era la conocida, entonces dije, me quedo con esta que conozco, el resto no la conozco. Y bueno, volvimos, nos hizo preguntas a nosotros, como hasta dónde había llegado el parto, si era un parto normal, cómo había sido el embarazo, el nacimiento. Bueno, para conocernos un poco en profundidad, y también obviamente te toma la talla de los padres. Pasamos por esta batería de estudios donde eran análisis de sangre, orina, radiografía de mano, que esto es clave para este diagnóstico porque se conoce que conociendo la edad ósea de los niños, o de las personas, puede ser solamente con una radiografía de mano. Y bueno, hasta que llegamos con esto, ya con un turno previo, que ella me dijo, andá sacándolo, con una endocrinóloga infantil. En ese momento venía una endocrinóloga a su mismo instituto, que es nacida acá en Gualeguaychú, Florencia Clement. Así que la conocimos y en el mismo momento que ella lee los estudios, nos dice el diagnóstico. Ese día no me lo voy a olvidar nunca, un poco está contado acá a modo de cuento, ¿no? En el libro, que fue el proceso de conocer el diagnóstico. Eran muchísimas palabras raras, muchísimas cosas nuevas, tratábamos de absorber, Laurencio estaba en ese momento en el consultorio, de qué manera se lo íbamos a decir, cómo iba a ser el tratamiento, era como, entre eso también era qué papeles necesitaba para la obra social, la prepaga, o sea, era todo junto. Tuvimos 1 hora y media y yo creo que todavía me caen fichas de esa tarde. Y dentro de esto me habló de POF, RCIU, los tratamientos, cómo era la colocación, todo eso. Y yo me acuerdo que volvimos a mi casa y hice lo que no hay que hacer, que es googlear. Yo lo único que quería era cómo le voy a contar a Laurencio que ahora de acá hasta que él termine de crecer, no tengo una fecha cierta, él se va a tener que colocar una hormona, pincharlo todos los días. Y era algo que como yo no lo sabía, tampoco sabía cómo explicarlo. Busqué en ese momento algún libro, alguna historia, algunas familias de acá de Gualeguaychú o alguien que también pudiera él sentirse par. Libros no encontré. Creamos nosotros como una historia muy casera en casa, con dibujos, y sí conocí a familias que los niños estaban colocando, que muy, muy gentilmente me contaron los papás, desde primero cómo organizarme para conseguir la hormona, y después se conocieron los chicos, hablaron entre ellos y esas cosas. Pero ahí cuando los profesionales te dicen el diagnóstico, que es déficit de la hormona de crecimiento. Sí, digamos, ese es como una síntesis. Sí. El diagnóstico es RCIU, que es retraso del crecimiento intrauterino, o sea, que él nació así. Nosotros no lo sabíamos hasta esta fecha. Nunca me habían alertado. Nosotros no somos altos, entonces como que para nosotros era bajito, pero después había un montón de alarmas que con el diario del día lunes uno dice... ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, hacía 2 años que él no cambiaba el número de calzado, él tenía 4 años y usaba ropa talle 2, o sea, de 2 años. Otra de las cosas, que tenía
digamos, como su pancita muy de bebé, no digamos que no estaba retraída. Eso era lo más visible. Uh-huh. Esta hormona, quiero aclarar, no es para que él crezca físicamente, solamente para eso, para adquirir tantos centímetros más. Él tiene que crecer internamente también. Sus órganos tienen que ir creciendo a la par que él va creciendo. Él tiene que llegar a desarrollarse gracias a esta hormona también. No es que hoy yo paro y porque ya tomó un envión podemos dejarla. Sí, se entiende. Hay algunos títulos que veía recién antes de que vengas, de que es la misma condición de Lionel Messi. ¿Esto es así exactamente? Mira, yo pregunté lo mismo como para sentirme, bueno, si Lionel Messi lo hizo, nosotros lo podemos hacer. Totalmente. Un poco nosotros jugamos con eso, porque fue justo en la época del Mundial que él empezó a colocarse su hormona, entonces un poco jugábamos con eso, le regalábamos lo que se te ocurra, que había que claro. No sé, el calzoncillo Leo Messi, lo comprábamos, ¿viste? El merchandising. Además, qué mejor que el ídolo nacional. Exacto. En ese momento, además campeón del mundo, claro, tenía 4 años, Laurencio tiene 7, 2022, es como que fue una ayuda para ustedes también. Exacto, a nosotros nos ayudó un montón, él te preguntaba, ¿y él se lo ponía en el brazo? Sí, en el brazo, ¿viste? Como que le dabas toda la seguridad, y yo no sé si él tuvo RCIU, pero sí que usó esta hormona. Ahí va. Para que en realidad en ese momento el Estado todavía no la otorgaba y tuvo que ir a Barcelona a jugar para que el club se la pague. Sí, está toda la historia, de que en su momento acá no... la cuestión con Newell's, con River y demás, pero es una linda historia que, como estas, reflejan realidades que son similares y que seguramente están pasando en muchos lugares del país y del mundo y que nosotros no nos enteramos. Exacto. Vos me decías de esta preocupación primera como mamá para contarle a tu hijo que se iba a tener que aplicar de ahora en más una hormona a través de una inyección todos los días. ¿Qué otros miedos te invadieron en ese momento? Un montón. Todos. Un montón, porque esto es algo que uno lo puede ver del lado físico. Entonces, dentro de todas las cosas que me hablaba la doctora en ese momento, me hablaba de la mirada ajena, del bullying, de nosotros dejar de usar algunas palabras en casa, como por ejemplo la comparación con otros niños, los tiempos de crecimiento van a ser diferentes. También nos costaba la opinión, digamos, no solamente la mirada ajena, sino la opinión de los demás al por qué colocarle esto a tu hijo. Y había preguntas que nosotros en ese momento no las podíamos responder porque las estábamos tratando de aceptar, a ver cómo era el tratamiento. Y bueno, tratamos de, y lo hacemos hasta el día de hoy, de hablar que del cuerpo ajeno no se habla, que cada uno crece a su ritmo. Laurencio está por cumplir 8 en el mes de agosto, o sea, le falta un mes para cumplir 8 años, y a él recién se le cayó solamente un diente. Uh-huh. En cambio, sus compañeritos, a partir, no sé, salita de 4, de 5, ya empezaban a perder los dientes, y él venía y me decía, mamá, ¿no va a venir el ratón Pérez a casa? Y yo con la mejor sonrisa y estrujado el corazón le decía, ¿pero cómo? Obvio que va a venir. Capaz que todavía no tiene la dirección. En tu casa pasa que seguramente el primer diente te va a traer más plata. Y bueno, un montón de otras cosas que tratábamos de que no pierda, porque yo también decía, va a perder la edad de la historia del ratón Pérez, uh-huh, digamos, uh-huh. Y hay cosas que uno quiere que crezca a la par de sus compañeros, y bueno, así como otras cosas, y seguramente al momento de desarrollarse me va a costar también, y bueno, él lo tiene que lograr a su tiempo, uh-huh. Lo va a lograr, gracias a Dios, y lo está logrando, pero hay respuestas que yo en ese momento yo no las tenía. Y, por ejemplo, también nos trataron de decir que en casa no lo midamos, viste que muchas veces hace que todo dibujemos en una pared o en la puerta de la habitación, para no crear
digamos, falsas expectativas porque no sabíamos cuándo, cómo y en qué tiempo se iba a lograr esto. Son pequeños gestos. Sí, reaprender la crianza. Y después, capaz que un pequeño gesto, como el día que le cambiamos la primera vez el número de zapatilla a partir de cuando empezó el tratamiento, para nosotros era como una fiesta. Me acuerdo que me llamaron del colegio a decirme que ese día, nosotros avisamos obviamente en el colegio, porque yo decía, va a repetir que todos los días lo estoy pinchando y van a decir, ¿qué le estoy haciendo a mi hijo? Fuimos muy, muy bien acompañados por toda la comunidad educativa y me acuerdo que me mandan un mensaje de WhatsApp, yo estaba trabajando y me dicen, mirá, te queremos contar, como que lloraba de la emoción la señorita, me dice, en el momento de la bandera, estaba jardín de 5 en ese momento, Laurencio levantó la mano para compartir algo con sus compañeros y dijo que él era muy valiente porque se pinchaba todos los días, pero que sus papás le habían regalado unas zapatillas porque su pie había crecido. Con sus palabras. Yo lloraba, capaz que para cualquier otra familia esto es cada 6 meses tenemos que cambiar zapatillas, ponele. Para nosotros era, y que él lo pudiera expresar, contar a sus compañeros, a sus pares, era algo re lindo. ¿A dónde el colegio acá? Sí, él va acá al colegio. ¿A qué colegio? Va a Las Victorias. Y también acompañamiento desde el colegio. Súper acompañados. La directora del jardín, que se llama Mariela Rossi, también escribió el prólogo desde su mirada, y esto es de respetar los tiempos de crecimiento, acompañar, nos parece súper importante. Bueno, me nacen un montón de preguntas, yo también soy papá, y mi hija tiene 6, una edad bastante similar. Esto del cuerpo de los demás no se habla. Entiendo que, yo siempre digo lo mismo, es algo que nosotros los adultos, nuestra generación, más o menos tenemos la misma edad, andamos por ahí, aprendimos pero de grande. ¿Ustedes era algo de lo que hablaban generalmente la familia, no tanto, puntualmente a partir del diagnóstico? ¿Cómo fue eso? Yo creo que lo focalizamos a partir del diagnóstico. Obviamente venimos como con una mochila y de esta mirada ajena, de consumir cosas que están en la tele, en internet, en lo que sea, que se habla, que se compara y desde chiquitos siempre tratamos de que esto no suceda. Obviamente él muchas veces, como que a veces uno tira una frase o algo y dice, hey mamá, acordate. Claro, te corrigen. Sí, del cuerpo ajeno no se habla. Entonces son disparadores que me encanta que sucedan y tratamos de que él, digamos, yo no puedo decir de que él haya tenido bullying ni nada de eso, solamente lo traje a colación porque sé que puede suceder. Y también nosotros lo que tratamos de hacer es que él se acepte tal cual es. Que él se acepte si es más bajito que sus compañeros o que si crece, yo no le voy a mentir. Y cuando él a veces me dice, no, porque, no sé, cosas del deporte o algo, soy más chiquito, y yo le dicen... volvamos al caso de Messi, que le decían la pulga, ¿no? No. La pulga, sí. Entonces, por su tamaño. Sí, por su tamaño. Yo digo, si te dicen chiquito, mini, lo que sea, no te enojes, porque no te están mintiendo. O sea, no pintarle una realidad ajena. No te mienten. ¿Te mienten? No. Entonces no es algo que te puede molestar. Por supuesto, te puede molestar, pero que no lo tome como que si fuera una mala palabra, diciéndole algo que por ahí puede ser real. Sí, absolutamente. Vaya misión la de aceptarse, ¿no? Sí, a nosotros. Por eso, trabajamos también esa aceptación. Exacto. ¿Cómo nace la idea del libro, del hijo crecer? Bueno... ¿Sos comunicadora, Antonella? Sí, yo trabajo en comunicación hace varios años y... ya había escrito otro libro de nada que ver, de organización de eventos, y cuando creamos esta historia como para contarle a él, al principio nos gustaba compartirla, pero sí, digamos, nada, eran palabras, y después con el tiempo dije, bueno, voy a buscar una ilustradora para que lo ilustre.
es una ilustradora también casada con un chico de acá de Gualeguaychú, o sea, vive acá en Gualeguaychú, ella no es nacida acá, pero le digo que Brenda es de acá. Que es Brenda Cecilia Grotter. Sí, y ahí fue tomando forma. Y después, bueno, empecé a buscar editorial y todo esto, que es todo un proceso de búsqueda. Pero mi idea del libro es como que sea una herramienta para que acompañe a familias, a compañeros de la escuela. Muchas veces pasa que los abuelos no saben cómo preguntar o cómo... Digo los abuelos porque como que es otra generación, ¿no? Uh-huh. ¿Para qué? ¿Cómo lo hace? Hoy mismo, por ejemplo, mi mamá que nos acompaña en todo, es una abuela recontrapresente, todo, ella no se anima a pincharlo, por ejemplo. Entonces son cosas, no es que va a ser mejor o peor abuela porque no se anima a pincharlo, pero sacar esos miedos también. Uh-huh, Entonces... ¿Y el pinchazo cómo es? ¿Es más parecido a una inyección común y corriente o cómo es? Está muy bueno porque hoy vienen diferentes aplicadores. En el libro hasta pueden dibujar cómo se imaginan los chicos, que es ese aplicador. Uh-huh. Al principio en casa lo llamábamos el robot, porque es como un celular, el que nos tocó a nosotros. Hay otros chicos que tienen, por ejemplo, como una lapicera, muy uh-huh. parecido. Te sirve la ampolla dependiendo la dosis que cada niño recibe, pero más o menos entre 8 o 10 pinchazos con la misma dosis se pueden dar. Esto está todo como muy computarizado, va una aplicación. Ahora está muy moderno todo. Uh-huh. Los chicos no ven la aguja porque queda... sale y entra mientras que está subcutánea, entonces es como que si fuera un mosquito. Se puede dar tanto en los brazos, las piernas, abdomen o cola, y la idea es que vayan girando. Laurencio solamente por el momento aceptó 2 lugares, piernas y brazos. Bueno, cada niño va... ¿Y hay algún momento en particular del día? Sí, después de la cena, antes de dormir. Antes de dormir. En realidad es como que el cuerpo ahí se relaja mientras que uno duerme y dice que actúa mucho mejor la hormona. Bien, vamos un poquito para atrás. Me dijiste que también fue un tema conseguir la hormona una vez que tenían el diagnóstico. ¿Cómo fue eso? Nosotros, gracias a Dios, tenemos una prepaga y la uh-huh. prepaga tuvimos que presentar todo tipo de papeles, papelitos, formularios. Pero se los cubrió. Nos cubrió. En ese tiempo que nosotros nos cubrió, también íbamos abriendo otras ventanas, como por decirte, nos conocimos a una ONG que trabaja acá en la Argentina, que se llama Asociación Creciendo, que acompaña a familiares que tienen este tipo de tratamiento y hacen acompañamiento también legal para, en el caso que se tenga que presentar uh-huh. un amparo. Porque, bueno, esto es una medicación como está dentro de las enfermedades poco frecuentes, uh-huh. también la medicina tiene que estar dada por el Estado, ¿sí? Bien, en nuestro caso lo que hace sí. la obra social no es que la obra social a mí me la paga, sí. sino que hace de intermediario para que el Estado me la dé. Ahí va. ¿A vos quién te garantiza la aplicación? O sea, a través de la prepaga, sí, ¿es yo el todos Estado los meses, Nacional, el Ministerio de Salud? Sí, yo todos los meses igual tengo que presentar una receta en mi prepaga, eso se autoriza. Bien. Y la medicación viene a una farmacia donde yo la tengo que ir a retirar. Perfecto, no, lo que quería tener claro también, más allá de la prepaga, es qué pasa con las familias que por ahí pueden estar pasando por una situación Tendría que actuar de la misma manera. Tendría que estar garantizado. Tendría que estar garantizado. Bien. Por eso esta asociación, y muchas veces hay familias que ya van terminando el tratamiento y ellos van anunciando, por ejemplo, que quedan ampollas sin usar, bien, se redistribuyen. Bien. El momento de las elecciones acá esto es todo importado. Sí. Hasta las agujas. Entonces no nos llegaban las agujas y entre familias acá de la localidad nos íbamos prestando hasta que llegaron las agujas. Estas cosas suceden. ¿Y también conociste a otras familias, entiendo que sí, con la misma situación? Sí. De acá conozco 3. ¿De acá de Gualeguaychú? Sí.
De acá conozco también con chicos con diagnósticos similares. Tempranos. Sí. Hubo un caso en el mismo colegio de Laurencio que por hablar también con la mamá y todo, fue haciendo todos los estudios y casi al año los diagnosticaron igual que Laurencio, son compañeritos. Y hoy por hoy su médica endocrinóloga ya no viaja acá a la ciudad. No, digamos, yo sé que ahora está viniendo otra endocrinóloga infantil, pero no es ¿cómo se dice? Una disciplina, una especialidad sí. que haya en la localidad. Sí, pasa con otras también. ¿Viste? Entonces que es muy importante que tengamos acercamiento, porque por ahí son preguntas que son rápidas, si no nosotros cada 6 meses tenemos que viajar a Buenos Aires a quedar en el control. Antonella, te quiero hacer una de las últimas preguntas porque ya me están haciendo seña. En la radio también el tiempo es tirano, pero no quiero dejar de preguntártelo. 2 cositas muy puntuales. Laburás bien la comunicación, evidentemente, y claramente has generado una empatía con muchas otras familias que están pasando por situaciones más o menos similares o por situaciones de salud. Hablábamos recién fuera del aire de laburo en las redes sociales. Contame un poquito de eso, cómo surgió, ante qué necesidad, y después contame un poquito cómo conseguir el libro para aquellas familias que quieren hacerse del mismo. Bueno, yo vengo trabajando desde que estábamos viviendo en Buenos Aires en comunicación digital, entonces tengo como, pongámosle entre comillas, una comunidad, pero sí de madres, de familias, y siempre comuniqué desde que yo estaba embarazada un poco mi historia. Entonces no quería ocultar lo que también atravesábamos, así que lo fui contando un poco en mi cuenta personal. Y a partir de que tenía como el título en mi cabeza del libro, creé una cuenta adicional que se llama Yo Elijo Crecer, y ahí va puntualmente, digamos, tanto la problemática de esta enfermedad poco frecuente y obviamente cosas del libro. El libro se puede conseguir desde la cuenta, se lo podemos mandar a cualquier parte de la Argentina, y también acá en Gualeguaychú lo pueden conseguir en la librería Puente Naranja. Bien. Puente Naranja del amigo Mati Ayastuy, que estuve con ellos en la Feria del Libro. Bueno, en la Feria del Libro estaba en ese stand, también, sí, claro. sí, nos recibió muy, muy bien. No lo vi, ¿sí? Sí, estuvo espectacular la feria. En la feria estuvo muy linda. Estuvo muy linda, sí, ya estuvimos ponderándola. Recordamos, a ver si los digo bien, los contactos de Instagram, @antodipietro.ok y @yo elijo creer. Crecer. Bueno, que crees que va a crecer. Está perfecto, esa era la idea, así que lo hiciste muy bien. Yo elijo crecer. Antonella, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por la buena onda. Esperemos que tu relato, yo creo que sí, siempre este tipo de testimonio ayudan a alguien del otro lado. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.